Gloria al Señor. Amén. Tomamos la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Y lo hacemos para la gloria de nuestro gran Dios, Padre y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 6. Amén. Dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero y a él y a ellas les hará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Sea Dios glorificándose en esta hora. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Todos a una podemos darnos el gusto de hacer lo que bien nos plazca. Dios a nadie le dice que no haga aquello o lo otro, pues Él respeta el libre albedrío de cada persona. Lo que hace Dios es prevenirnos y advertirnos acerca de las consecuencias que traen los delitos que a continuación, como venimos desarrollando el tema, ¿por qué corromper el alma? Esos pecados traen consecuencias mientras vivamos aquí en la tierra, y si la persona X o Y no ha hecho correctivos, traerá consecuencias por toda la eternidad, lo cual será de gran tormento. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos hablando acerca de la inmoralidad, acerca de lo que Dios prohíbe para nuestro propio beneficio. Cuando entre parejas se son leales, se beneficia no solamente la pareja en sí, esposo y esposa, sino que se beneficia a los hijos, se beneficia a la familia, se beneficia la sociedad, se beneficia el país y el mundo entero. La práctica de relaciones pecaminosas, sexualmente hablando, ilícitamente, son prohibidas por Dios, según el capítulo 34, verso 12 al 16 de Éxodo. Dios advirtió al pueblo hebreo y nos advierte a nosotros, los de la gracia, el no allegarnos a personas
que no compaginen con nosotros en cuanto a la creencia se refiere, a la fe. La advertencia que el Señor le hiciese al pueblo hebreo, y lo cual está vigente hasta el día de hoy para nosotros los cristianos, es lo que dice Éxodo 34, versos 12 al 16, que dice: ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Acera. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. No hagan ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcas sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Dios nos prohíbe tener alianza con los inconversos, con personas disidentes a esta fe. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que es necesario prestar atención a las advertencias que el Señor nos hace en su palabra, para no corromper nuestras almas. Pues el que comete, según las Escrituras, adulterio, o sea, inmoralidad sexual, corrompe su alma. Porque luego vamos a mirar qué significa cometer adulterio, que la advertencia es el capítulo 20, verso 14 del libro de Éxodo, que entre el decálogo está: no cometerás adulterio, y el original hebreo más preciso es: no cometerás inmoralidad. Alabado sea el nombre del Señor. Motivo por el cual desviaron el corazón de Salomón las mujeres extrañas, según Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Alabado sea el nombre del Señor. La mujer, llámese como se llame, sea la que sea, si no vive agradando a Dios, si no está sometida a los preceptos divinos que el Señor establece en su palabra, esa mujer corrompida, y por qué no decir ese hombre corrompido, ese incrédulo, lo único que hace es transmitir inmoralidad, seducir a la inmoralidad. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, que estas mujeres paganas fueron la causa de la perversión de Salomón. Siendo un hombre sabio, siendo un hombre que dice las Escrituras que en cuanto a sabiduría no hubo otro más que Salomón. Dice el versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 11, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David.
viene aquí la pregunta, ¿cómo así que él no fue fiel al Señor como su padre David? ¿Acaso David no pecó? Sí pecó. David cometió inmoralidad sexual allegándose a una esposa de un fiel hombre llamado Urías Eteo. Y esto lo llevó no solamente a cometer inmoralidad, a dormir con esa mujer, sino, como dicen las Escrituras, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Un pecado atrae otro pecado. El pecado de inmoralidad de David lo llevó también a cometer asesinato. Y como consecuencia de su inmoralidad, de su adulterio, de su asesinato, las consecuencias duraron 20 años azotando el espinazo de David, porque las consecuencias fueron tremendamente grandes. Entonces, ¿por qué dice Salomón, o aquí dice que Salomón no fue fiel como David su padre? Lo que quiere decir esto es, yendo al contexto sagrado, David pecó, sí es verdad, pero David lo hizo una sola vez. No se encuentra otra ocasión en que David haya cometido inmoralidad. Lógicamente, por las leyes de los reyes en aquel entonces, se les era permitido tener varias esposas. Cuando lo hiciese Salomón, podía tener varias esposas, pero no ser tan promiscuo como Salomón, que tuvo 700 mujeres y concubinas, mozas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces David sí pecó, pero una sola vez. Y Salomón lo llevó la inmoralidad, fue a un hermano depravar su corazón a una perversión total, de tal manera que lo llevó a hacer cosas que a Dios desagradaba, que era abominación para Dios. Esto es, hermano, adorar o venerar, honrar a otros dioses, o sea, a ídolos. Alabado sea el nombre del Señor. Estos dioses los cuales honró Salomón son Astoret, la diosa de la fertilidad, del sexo y el placer erótico, conocida también como Acera, diosa de los sidonios. Los babilonios la llamaban Istar, conocida también por el nombre Moloch o Milcón, el dios de los amonitas, a quienes les sacrificaban niños echándolos en un barril con aceite hirviendo. Los fritaban en honor a esos ídolos. Hasta este punto llegó la perversión de Salomón. Alabado sea el nombre del Señor, el cual damos todo honor y toda gloria. La perversión sexual nos lleva a cometer un sinnúmero de pecados que a Dios desagradan. Salomón incluso edificó templos, altares para los dioses paganos de estas mujeres a las cuales él se allegó, lo cual era prohibido por la palabra de Dios. Ningún rey o ningún hijo de Dios en el Antiguo Testamento, llamándose el pueblo hebreo, podía tener acercamiento a mujeres que no fueran del propio pueblo hebreo. Y Salomón desobedeció esa ley. Él no tuvo en cuenta a Dios, traspasó sus leyes, y eso lo llevó que después de viejo
las mujeres lo pervirtieran de tal manera que se perdió la sensibilidad a la voz de Dios. Es que la inmoralidad, cuando nos lleva por senderos de oscuridad, nos hace perder el horizonte y nos convertimos en hombres y mujeres insensibles a la voz de Dios. Por ello, que Dios nos ayude a permanecer a los casados fieles a su cónyuge, y a los solteros que Dios les ayude a guardarse en su soltería, el no cometer pornilla, que es inmoralidad sexual antes del matrimonio. Y los que estén viviendo en concubinato, o sea, amancebados, que Dios en su infinita misericordia les sensibilice y hagan los correctivos, porque los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Que sea el nombre de Dios bendito y glorificado. Aleluya. Salomón, además, desobedeció las normas mosaicas para el rey provistas proféticamente en el código deuterocanónico con respecto a la acumulación de caballos. Otra de las cosas que se le era prohibido a los reyes, en este caso al rey Salomón, era que no debía tener muchos caballos. Tampoco podía tener mujeres extranjeras y no llenarse de plata. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el libro de Deuteronomios capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Verso 16 y 17. Y Salomón traspasó, violó esta ley. Dice: el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho: no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí mujeres extranjeras en demasía, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Lo que llevó a la perversión moral a Salomón fue que se aprovechó de su riqueza, adquiriendo por otros medios mucho oro y mucha plata. La plata, cuando se ama en demasía más que a Dios, dice la palabra, es raíz de todos los males, lo cual el hombre o la mujer será traspasado por muchos dolores. Salomón, al adquirir tanto oro y tanta plata, se aprovechó de sus riquezas, y ahí fue donde se desbordó su corazón para darse el lujo de adquirir cuanta mujer se le atravesara en el camino. Fue muy promiscuo. Desobedeció esta ley que era un principio profético en el código deuteronómico. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, hay que tener mucho cuidado con la riqueza. ¿Será que es que no podemos tener riqueza? El Señor no lo dice que no. El problema es
el no saber manejar tales riquezas. Salomón, a pesar de que fue un hombre sabio, no tuvo sabiduría para manejar esta situación. Alabado sea el nombre del Señor. Él violó este código deuteronómico. Alabado sea el nombre del Señor. Adquirir caballería, adquirir mujeres en demasía extranjera y mucho oro. Alabado sea el nombre del Señor. Por estos tres actos no hay indicación alguna de arrepentimiento de parte de Salomón. No menciona las Escrituras de que él, por haber violado este código deuteronómico, él se haya arrepentido. Alabado sea el nombre del Señor. Salomón, en toda su comodidad, no pudo hallar satisfacción completa. Porque es que cuando no se tiene a Dios en cuenta, cuando Dios no está en nuestras noticias, cuando Dios no figura, hermano, en el diario vivir de nuestras vidas para tenerlo en cuenta, se puede tener muchas comodidades, posesiones, bienes, riquezas, mucho placer, y no hay satisfacción completa, porque el alma sin Cristo es insaciable. El alma, mientras más mundo se obtenga, mientras más placeres se obtenga, más desea placeres, deleites. Alabado sea el nombre del Señor. El poder y las riquezas sin Dios corrompen el alma. Pues Cristo fue muy enfático en decir: sin mí nada podéis hacer. Usted puede preocuparse mucho por adquirir bienes, tener dinero, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Eres infeliz. No podrá saciarte ninguna comodidad de este mundo. Sin Dios, nada podemos hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Salomón no hizo lo que dice Colosenses 3:5. Hizo caso omiso a las advertencias. El Señor le dijo: no emparentes con mujeres extrañas, no haga aquello ni lo otro, porque cuando se llega a ese punto de emparentar con mujeres extrañas, ellas se encargan de corromper al hombre, o cuando se llega a tener relación con hombres extraños, eso lleva a que la mujer sea corrompida, se corrompa. Alabado sea el nombre del Señor. Y Salomón no tuvo en cuenta ese principio de la palabra de Colosenses 3:5, lo cual está registrado también en el Antiguo Testamento en otras palabras, pero que tienen el mismo significado. Y dice Colosenses 3:5, lo cual Salomón hizo caso omiso a esta palabra. De ahí que eso lo llevó a vivir los últimos años de su vida desgraciadamente. Alabado sea el nombre del Señor. Usted, amado hermano, amada hermana, que eres casada, casado, guárdate para tu cónyuge, presérvate para él, para ella. No manche su cuerpo con inmoralidad sexual ilícita. Guárdate para Dios, guárdate para tu compañera, compañero, guárdate para tus hijos, para tu familia, para la sociedad, para tu país. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra: por tanto, Salomón haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal,
estoy hablando en mis términos. Lo cual Salomón no hizo caso. Maten la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Cuando se hace caso omiso a esta advertencia de la palabra, a este mandato que hay que matar todo aquello, lo que es natural del ser humano, que lleva a la inmoralidad, cuando no se hace caso a esta palabra, eso nos lleva a hacer cosas que a Dios aún mayormente más desagrada, en este caso la idolatría, lo cual Salomón se desbocó. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Antes, por el contrario, Salomón hizo enojar a Dios, porque cuando se comete esta clase de inmoralidad, porque luego vamos a ver el pecado de la fornicación, o sea, el vivir, hermano, una vida sexual antes del matrimonio, o no tener en cuenta ese pacto del matrimonio, sino que vivir a nuestro antojo, hacemos enojar a Dios como lo hizo Salomón. Salomón violó los principios de la palabra, y dice el versículo 6 de este capítulo 3 de Colosenses: por estas cosas viene el castigo de Dios. La ira de Dios se desata sobre los hombres de desobediencia, sobre las personas de desobediencia. ¿Quieres enojar a Dios? ¿Quiere hacer enojar a Dios? Vive una vida de inmoralidad. Vive una vida complaciente a tu antojo, como a ti te plazca, y harás enojar a la postre a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, aleluya. Nos podemos imaginar cómo estará Dios enojado contra Colombia por haber aprobado el matrimonio gay y dar en adopción niños a estos depravados sodomitas. De ahí que viene la otra perversión sexual, lo cual es inmoralidad. Los homosexuales, ¿a dónde hemos llegado? Nuestro país será enjuiciado terriblemente por Dios, pues ya se aprobó el matrimonio gay. Y como si fuera poco, se están dando niños en adopción a estas parejas disparejas. ¿Cómo es posible que esto esté aconteciendo en nuestra nación? Juicio vendrá para nuestro país, porque esto traerá ruina, miseria y degradación en todos los niveles sociales, políticos y religiosos. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que oponernos contra tales aprobaciones, que en el Congreso aprobaron el matrimonio gay. Nosotros nos ceñimos a los principios de la palabra, porque ¿quiénes son los congresistas? ¿Quiénes son estos sinvergüenzas que están aprobando estas leyes? Que van en contra de las leyes divinas. Están suplantando la ley divina para implantar leyes inmorales por hombres inmorales. Debemos nosotros, los hijos de Dios, oponernos, protestar contra estas cosas, contra esta inmoralidad que se está aprobando en nuestro Congreso. Alabado sea el nombre del Señor.
La razón dada para la prohibición de los matrimonios mixtos era que llevaría a la idolatría. La razón por la cual no podemos allegarnos a mujeres extranjeras o las mujeres cristianas llegarse a hombres extranjeros es porque eso los llevaría a la idolatría, a cometer actos que desagradan a Dios mayores. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Reyes 11:2. Por ello, prestemos mucha atención a la palabra. Los casados, guardémonos. Las casadas, guárdense. Los solteros, arreglen sus vidas delante de Dios, para que los juicios de Dios no les alcancen. Primera de Reyes 11:2 dice: mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. ¡Qué perversión! Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, prestemos atención a la amonestación de Primera de Corintios 6:9-10. Prestemos atención a esta amonestación de Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No saben que los malvados o los inmorales no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros o los inmorales, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pues nosotros, por la misericordia de Dios, los que estamos militando en este caminar, no podemos, advertimos, predicamos y hacemos énfasis en que se arrepientan los inmorales, en que se arrepientan los homosexuales, en que se arrepientan los que están aprobando en el Congreso de nuestra República de Colombia, que se arrepientan los que están aprobando, sacando estas leyes del matrimonio gay y de la adopción de los niños. Les advertimos que los tales no heredarán el reino de los cielos, mas no los juzgamos, sino que les advertimos que se arrepientan, porque ellos no heredarán el reino de los cielos. Por ello, hay que hacer los correctivos antes de que sea demasiado tarde. Nosotros un día practicábamos esas cosas, pero por la misericordia de Dios fuimos alcanzados y la sangre de Cristo Jesús nos ha lavado de toda inmundicia, como dice, alabado sea el versículo 11 de este capítulo. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados,
ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo hemos traspasado las leyes divinas? ¿Cómo hemos infringido los principios de la palabra de Dios? Ya queremos vivir de cualquier manera a nuestro antojo. El sexo no lo inventamos los humanos. Lo inventó Dios, el cual es el que tiene todo el derecho de decirnos cómo se debe de hacer el sexo, cómo se hace y con quién se debe de hacer. Pues 1 Corintios, capítulo 6, versos 12 y 13, dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Según esto, todo lo podemos hacer a nuestra complacencia, mas no la de Dios. Cada cual puede hacer lo que bien le plazca. Quiere cometer inmoralidad, hágalo. Dios simple y llanamente advierte que las consecuencias vienen. No se dejan esperar. Y como si fuera poco, los inmorales deben de tener en cuenta la advertencia que el Señor Jesucristo hiciese, o el mandato que Dios dijese a los suyos, el capítulo 3, verso 10 de Mateo. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Los inmorales deben de saber que muy pronto serán cortados. Vivimos en una sociedad donde la inmoralidad es bienvenida, grata. Todos los hijos de Dios tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo en medio de un mundo inmoral, lo cual la inmoralidad es bienvenida, aceptada con agrado. ¿Qué tan seria es la inmoralidad a la vista de Dios? Es tan serio esta situación de la inmoralidad delante de Dios que trae castigos severos aquí y para los que no se arrepienten en la eternidad. Este mundo actual nos recuerda otras generaciones, las cuales por su inmoralidad Dios juzgó: Sodoma y Gomorra, Babilonia, los griegos, los medopersas y a los romanos. La inmoralidad es un gas venenoso que se ha regado por toda la faz de la tierra, contaminando a toda la raza humana y destruyendo los hogares. El adulterio encabeza la lista. El sexo premarital, o sea, tener relación sexual antes del matrimonio.
ha sido aceptado por todo el mundo con gran satisfacción. De ahí que la virginidad es una vergüenza. A las niñas les da pena que sus compañeras se enteren de que es virgen. Antes de casarse se debe tener sexo. Y en esta parte quiero hacer un énfasis. Los padres tienen la culpa de esta degradación inmoral. Ya hoy día, como la virginidad no cuenta nada para la humanidad, los padres preparan a sus hijos, a sus hijas, para que tengan sexo con libertad. Ellos mismos les compran las píldoras, los preservativos a sus hijos. Hijo, hija, date gusto. Lo importante es que no te dejes envenenar. El óvulo con el espermatozoide. Inyéctate para prevenir el enfriamiento del estómago. Ponte una inyección y la misma madre se encarga de colocarle la inyección para que no quede en embarazo. Disfruta la vida sexual a plenitud. Lo importante es que no te vayan a enfermar y mucho menos se vayan a embarazar. Hijo, aquí está el preservativo. Colócatelo y es el mejor y date gusto. Los padres son culpables de la inmoralidad desde la propia casa. Por eso este mundo va de mal en peor. Niñas, en su forma de vestir exhibiendo su cuerpo, y mientras más tengan que exhibir, más se sienten contentas. ¿Quieren ver más? Pues más se destapan. Es culpable los padres, aún por vestir a sus hijas de esta manera inmoral. Y los jóvenes son complacientes, se desatan en esa lujuria. La inmoralidad ha acabado nuestro mundo. ¿A dónde vamos a parar? ¡Qué tristeza! Sea bendito el nombre del Señor. Antes de casarse se debe tener sexo. Hoy la virginidad es una vergüenza. No es una virtud, sino objeto de burla. Y eres virgen. Y se burlan de esa jovencita. Pero yo le digo a las jóvenes, es una virtud que honra, dignifica tu cuerpo, honra y glorifica a Dios. Lo más hermoso es que una mujer vaya al altar siendo virgen y Dios honra a esa virgen, bendice a esa virgen y por lo tanto bendice esa relación. Alabado sea el nombre del Señor. La otra inmoralidad, el homosexualismo y los matrimonios gay. Alabado sea el nombre del Señor. Estos, el homosexualismo y los matrimonios gay, son legalizados. Y no solamente en nuestro país de Colombia. Por ello, amado presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, créame, y te lo voy a decir enfáticamente,
y con puntos suspensivos. Esa paz que está firmando en La Habana va a traer ante más ruina, más miseria, más dolor, más guerra, más violencia, porque se están violando los principios de las palabras morales que Dios ha establecido como regla fundamental para que haya un buen desarrollo en la sociedad. Usted lo sabe, presidente, se están violando los principios de la palabra y posiblemente usted ha firmado esos decretos para que se le dé cárcel a los que se oponen contra el matrimonio gay, para que se le dé cárcel o expulsión de la nación al que se opone a la adopción de niños, a estas personas depravadas, sodomitas, corrompidas, degeneradas. Por ello, no hay paz para los malos, dijo mi Dios. No hay paz para los impíos, dijo el Señor. Señor presidente, cuán equivocados están usted, su cúpula presidencial, lo del Congreso, etcétera, etcétera, porque están yendo contra los principios morales de la palabra de Dios. El homosexualismo y los matrimonios gays son legalizados. Y lo que es el colmo de la desfachatez, dar en adopción a estas parejas disparejas niños. Y ahí es donde pregunta que hiciese en una ocasión, ¿qué sería de la humanidad del mundo entero, donde todos a una nos entregásemos a vivir con el sexo del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y nos olvidásemos del matrimonio heterogéneo, y nos olvidásemos de las parejas hombre y mujer, mujer y hombre? ¿Qué sería de nuestro mundo si viviésemos en homosexualismo durante 5 años? De seguro que se acabaría la humanidad. La raza humana se extinguiría, porque la procreación viene por el matrimonio hombre con mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Es imposible, y Dios lo ha decretado. Alabado sea el nombre del Señor. Sería el acabose para la humanidad el que esto se viese nada más por 5 años. En 5 años viviendo de esta manera, morirían multitudes de personas, pero no nacería ninguna. ¡Qué triste! ¡Qué degradación! ¿Hasta dónde hemos descendido? Y como si fuera poco la pornografía, el sexo es exhibido en la pornografía. Pues la pornografía es la que más se vende en la actualidad. Se le ha dado tan mal uso al sexo y se ha tan rebajado de tal manera, peor que las bestias, que mire, se exhibe el sexo por medio de la pornografía con tanta facilidad. Por ello, amado hermano y hermana, cuando estés frente a la pantalla chica y estés exhibiendo
o proclamando, anunciando un producto X o Y, lo primero que te vas a encontrar es con algo de pornografía. Pasa por favor el canal mientras esto sucede. No te dejes infectar por la pornografía. ¿Hasta dónde hemos llegado? Amados, téngase muy en cuenta esto. Hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios santo y puro, el cual nos estableció reglas morales para regirnos por ellas, y todo para nuestro propio beneficio. Dios nos ha creado para que seamos responsables moralmente. De ahí que debemos ser fieles moralmente en nuestros hogares, la cual fue la primer institución divina establecida por Dios. Dios en ningún momento estableció matrimonio gay. Estableció matrimonio entre hombre y mujer para la procreación y la preservación de la raza humana. El matrimonio lo instituyó Dios para preservar la raza humana. Pero como el hombre ha violado estos principios de la palabra y se ha desbocado en la inmoralidad, la raza humana va rumbo a la destrucción. Motivo por el cual la advertencia de Éxodo 20:14 es no cometer inmoralidad. Todo aquel que comete, sea hombre o mujer, inmoralidad sexual, adulterio, sea fornicación, pornea, antes del matrimonio, allegarse a esa mujer que se tiene como novia y tener relación sexual, y que para conocerse antes de ir a casarse, antes de ir al altar, eso no es permitido por Dios. La mujer debe de ir pura, pública, al altar. El hombre no debe de nunca hacerle la insinuación de pedir la prueba de amor a ninguna mujer para ir al altar. Debe de honrarla desde el noviazgo. Alabado sea el nombre del Señor, para así honrarla después del matrimonio. No cometer inmoralidad. Este mandato es universal. No era para el pueblo hebreo solamente, sino universal, para los antiguos y para los de ahora del siglo XXI. Alabado sea el nombre del Señor. Motivo por el cual no se deben legislar estos principios morales en ningún país del mundo. No se debe legislar la parte moral en ningún país del mundo. Pues sin esta ley moral habrá degradación, descomposición en la familia, descomposición en la sociedad y descomposición en el mundo entero. La inmoralidad es un cáncer que destruye la integridad en la familia. Deuteronomios 4:39 al 40 dice la palabra: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, el único que puede estipular lo que quiera, y que no hay otro,
Nadie puede legislar en ninguna parte acerca de la moral. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien. Y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios le da para siempre. Si guardamos la ley moral, nos irá bien. ¿Por qué esto va de mal en peor? ¿Por qué el mundo, hermano, está sufriendo guerras, problemas, escasez, miseria por la inmoralidad? Porque se les da rienda suelta a la complacencia, a la autocomplacencia personal y no a Dios. Cada cual está haciendo lo que bien le plazca. De ahí que debemos ser fieles moralmente en nuestros hogares totalmente. La sexualidad es un impulso natural en el ser humano, pero no podemos depravarnos y usar el sexo equivocadamente. El sexo no lo podemos usar de cualquier manera. De la única manera que se debe de tener sexo para que le vaya bien a la humanidad entera en general, al hogar, a la familia, a la sociedad, al país, al mundo entero, es teniendo sexo bajo lo estipulado por Dios, bajo los principios que Dios estableció, el matrimonio. De otra manera, le irá mal al ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos depravarnos y usar el sexo equivocadamente, pues si no lo usamos bajo los parámetros de Dios, nos va a traer dolor y sufrimientos. Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Si usted no se cuida, no le diga a Dios que lo sane. Una de las razones por la cual yo aquí no oro mucho por los enfermos es porque he discernido que la gran mayoría de las enfermedades que tiene el uno o el otro es por falta de cuidar este templo, este altar, por falta de cuidar el cuerpo. Muchos piden a Dios que los sane de la hipertensión, que los sane de el colesterol, que los regule, cuando ellos no se han cuidado en la alimentación. Entonces, ¿por qué debo de orar a Dios que sane a esa persona, la cual es culpable de que su cuerpo esté como esté? Esto es para reflexionar. Y ahora, ¿cómo voy a orar con libertad a Dios, a comprometer a Dios a que sane a una persona que ha sido infectada por el SIDA, que ha sido infectada por enfermedades venéreas, cuando ellos no han hecho caso a Colosenses 3:5, sino que se han desbocado a vivir una vida inmoral, una vida depravada, una vida corrompida, una vida que no agrada a Dios?
Por ello, hay que tener mucho cuidado